La vergüenza del Evangelio, por J. P. Zamora. Jorge era un muchacho tímido. Un día conoció a Cristo y comenzó a congregarse. Estaba siempre en silencio, sentado en el fondo, sin hacerse notar, hasta que un día le piden que predique en la calle. Tembloroso toma el micrófono, sus manos sudan, la voz le tirita. Finalmente se queda en blanco. Nada sale de su boca. De pronto se escucha que alguien grita: «No te avergüences del Evangelio». Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. ¿A qué se refiere el apóstol al decir que él no se avergüenza del Evangelio? Muchas veces creemos que este texto habla sobre la timidez, a sonrojarse al momento de predicar, o temblar al usar el micrófono. Pero acá Pablo habla de la vergüenza que produce el contenido del Evangelio, el mensaje de esta buena nueva. La buena noticia es la obra de Dios en Cristo, el Señor, quien ha derrotado las fuerzas del mal, ha roto las barreras que dividían a los hombres, ha vencido el pecado y la muerte. Él es la promesa cumplida, el camino, la verdad y la vida. Él es la senda anunciada por Dios para salvación, salvación que es por gracia mediante la fe. Jesús el Mesías, el Cristo, el Rey. Pero, ¿qué es entonces lo que avergüenza de esta sublime noticia? Vergüenza para el judío. Los judíos esperaban que llegara el hijo de David, el rey que pondría a Israel en un lugar que le correspondía, una ciudad más grande que las demás, donde sus enemigos serían destruidos y los descendientes de Jacob se llenarían de paz y prosperidad, un tiempo donde Dios reinaría. Pero la predicación de los apóstoles hablaba de Jesús y de este crucificado, lo cual era un conflicto en la mente de los judíos. ¿Cómo podía ser que el delincuente muerto en una cruz pudiera ser el Cristo? ¿Cómo es posible que fuera el rey que esperaban? Era una blasfemia sugerir que el Mesías prometido fuera alguien que de modo tan evidente estaba siendo maldecido por Dios. De seguro la cruz era señal de que era un falso Mesías. A todas luces, cuando a alguien le va mal en la vida, es porque Dios no está con él. Si realmente Dios hubiera enviado a Jesús, no hubiera terminado como terminó, porque maldito por Dios es el colgado. Sin embargo, Pablo nos muestra que Dios estaba obrando por medio de esa maldición. En la cruz Jesús estaba alcanzando nuestra bendición, y la manifestación de la vindicación divina fue la resurrección. Lo que los judíos no lograron entender ni creer, los apóstoles lo habían aceptado a la luz de la resurrección. Pablo, un celoso fariseo, había caído rendido ante el plan divino de al ver a Cristo resucitado. El punto central de toda buena noticia es que Jesús, a diferencia de cualquier hombre, había resucitado. A este resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Vergüenza para el griego. Si la proclamación de Cristo crucificado fue un escándalo para los judíos, fue un disparate para los gentiles, una mera tontería. El mundo griego, la palabra evangelio, era un término específico usado para hablar de noticia de victoria, un anuncio de nacimiento o ascensión de un emperador que traería el éxito y la victoria a todo el imperio. Pero, ¿cómo era posible que el rey del universo que predicaban los cristianos haya sido derrotado por el mismo imperio romano? Eso, más que mostrar a Jesús como el varón escogido, muestra que el emperador romano es más poderoso que este débil hombre en la cruz. Quizás podríamos hablar de la resurrección e indicar que Jesús, que ningún gran héroe o emperador podrían hacer, resucitar. Pero levantarse de entre los muertos no era algo valioso para los griegos. El solo mencionar el tema era un motivo de burla. A su vez, el mensaje del Evangelio entraba en conflicto con las pretensiones de los emperadores, la obediencia. Ahora no era el emperador que se autoproclamaba
así mismo como Dios, sino Jesús, el crucificado, el derrotado, el que ante los ojos humanos había sido vencido. El Evangelio llamaba a responder con una vida de sumisión a Jesús y no a los valores del imperio, el que es Rey sobre todos, el verdadero Hijo de Dios. Es quien define nuestras vidas y pone los estándares que se deben seguir. Esta proclamación a oídos gentiles era algo insensato. ¿Cuántas veces ha sido ridiculizado por el Evangelio? Hoy, en un mundo que evalúa todo en torno al éxito material y que es escéptico de lo sobrenatural, el mensaje del Evangelio sigue siendo locura y vergüenza, pero el poder de Dios para salvar. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. La predicación del Evangelio es el medio divinamente establecido para llevar la salvación al mundo. Es la manera de que Dios escogió para atraer a los hombres a Cristo. No son las técnicas de crecimiento, no son los testimonios personales. No es la inteligencia humana ni la gran elocuencia, no se trata de la bella música ni de grandes argumentos. Todo esto, aunque poseen su lugar, no tiene la bendición divina que tiene la proclamación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y cuando entendemos la sabiduría oculta en esta buena nueva, no nos avergonzamos de proclamarla. Aunque parezca una locura a los ojos humanos, Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas por medio de la vergüenza y la aparente derrota. Ciertamente algunos tropezarán con esta noticia, pero muchos otros confiarán en Cristo para nunca ser avergonzados. En definitiva, puede que como Jorge seas tímido y te tiemblen las piernas al pararte frente a un grupo de personas para compartir el Evangelio. Si esto acontece, recuerda que no es pecado ponerse nervioso. Sin embargo, aprovecha esta debilidad para confiar en el poder de Dios. No se trata de nuestras capacidades ni habilidades, sino de la obra divina. Somos mensajeros con un mensaje poderoso. Somos heraldos de un rey más importante que cualquier otro. Nuestros pies no pueden estar tranquilos. Debemos correr a anunciar la buena noticia y confiar que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.